Bueno, buenas tardes, noches, días, dependiendo desde qué momento y qué lugar lleguen a ver este video. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para mi canal de YouTube. Esta vez venimos con un formato nuevo. Tenemos un invitado muy especial. Traemos un tema que no es tan nuevo en mi canal, pero lo vamos a tocar más a fondo. El tema que nos convoca el día de hoy es leyenda negra. Vamos a hablar de la leyenda negra, específicamente en Colombia, es porque es nuestro territorio, entonces es como lo que más nos interesa. Bueno, yo procedo a presentar a nuestro gran invitado. Buenas noches, Alejandro. Es un placer para mí tenerte en el canal. De verdad que es un verdadero honor tenerte aquí en el canal y buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Juan Pablo. A vos muchas gracias por invitarme a tu canal. Y bueno, espero pues aportar pues y digamos desarrollar pues el tema que me propusiste de tratar pues que es sobre la leyenda negra. Muchas gracias, Ale. Bueno, Alejandro Ricaurte es historiador de la Universidad de Antioquia, tiene un máster de Europa, el mundo atlántico, poder, cultura y sociedad de la Universidad del País Vasco. Igualmente tiene un doctorado en estudios internacionales. Entre sus obras más destacadas está Hasta los gallinazos tienen rey del año 2018 y está también la dimensión internacional en la Guerra de Independencia de Colombia, año 2019, entre otros. Estas son como sus dos obras más destacadas. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Alejandro, yo te quería proponer como que empezáramos dándole un abrebocas a la gente porque como lo trataremos más adelante, esto es un tema que viene como cogiendo auge en Internet, pero yo siento que en Colombia no, al menos pues es como mi percepción. Me gustaría como que Alejandro tú comenzaras contándole a las personas qué es leyenda negra, cómo se puede entender la leyenda negra como para que la gente sepa de qué estamos hablando. Adelante. Bueno, en términos sencillos, la leyenda negra hace referencia pues como una campaña de propaganda. Es una propaganda normalmente negativa, o sea que tiende a sembrar estereotipos negativos, en este caso estereotipos nacionales o sobre una población pues en particular, o sobre un hecho en particular, como por ejemplo lo fue la conquista de España, ¿cierto? Entonces, básicamente la leyenda negra es una propaganda que se instala, ¿cierto? Estamos con esto diciendo, pues no necesariamente diciendo que es verdad o mentira, solo es que es algo, digamos, artificioso, muy publicitado, muy, bueno, que beneficia a un bando y, digamos, no hace justicia con el otro bando. Entonces, la propaganda o la leyenda negra es básicamente eso, instalar una narrativa que pretende normalmente, ¿cómo lo diríamos? Minimizar o digamos, pues no sé si ensuciar o echar el agua sucia sobre un hecho o sobre un acontecimiento histórico o sobre un pueblo en particular. En este caso estamos hablando de la leyenda negra española o de la conquista, entonces es como decir que todo lo que hicieron los españoles estuvo mal, como que justificar, digamos, el supuesto genocidio indígena o la clásica que los españoles vinieron a robarse el oro, ¿cierto? Todo esto, digamos, es desmontable o desmitificable a través de las fuentes, de los datos, de las investigaciones, entonces, pero siempre queda lo malo, ¿cierto? O sea, es como publicitar y publicitar para generar o dejar algo ahí latente, pero en el fondo, como te digo, es muy cuestionable o se puede debatir basado en los documentos, en las fuentes.
y en los argumentos y los expertos pues, que investigan este tipo de temáticas. Muchas gracias, Alejo, por esa gran introducción. Y eso que dijiste a mí me da pie como para empezar a introducir el tema de lo que va a ser esta charla. Y es, por ejemplo, de lo que tú tratabas de que es un relato, ¿cierto? Negro legendario, que como tú lo decías, puede llegar a favorecer a otro bando. ¿Por qué? Porque, como ya lo veremos, este tema de la leyenda negra también tiene un contexto geopolítico muy, muy grande, ¿cierto? Como tú lo has tratado en tus obras. Es decir, el encuentro, la disputa del poder de los mares, etcétera, entre el Imperio Español, el Imperio Francés, Imperio Anglosajón. Así que, ¿tú cuál crees, Alejandro, que desde dónde se propaga la leyenda negra y a quién favorece realmente? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, los que han tratado pues como estos temas siempre señalan a los holandeses, en parte a los italianos y a los británicos como los propagadores de esta leyenda negra, ¿cierto? De esta afirmación sobre la leyenda negra. Aunque también si atendemos pues a las fuentes y al suceso, por ejemplo, que ocurrió con Bartolomé de las Casas, que era propio, o sea, que desde adentro, desde el imperio, produjo este tipo de reflexiones, o sea, cuestionó la labor, digamos, evangelizadora, la labor eh, civilizatoria o la labor que cumplió España en América, ¿cierto? Es como una autocrítica desde adentro. Digamos, también puede ser un estereotipo, o bueno, lo que llaman un autotipo, o sea, un estereotipo generado desde adentro, ¿cierto? O sea, hacia uno mismo, un poco reflexivo sobre el papel que cumplió España en la colonización americana y en el proceso de conquista. Entonces, eh, pues quiero señalar eso, que si bien también puede ser un fenómeno propio, o sea, interno, se extiende a otros contextos y otros países, eh, potencias, digamos, que ven una oportunidad para ensalzar lo malo, ¿cierto? De la situación pues en que se ve España, que como todos sabemos para el siglo XVI, para el XVII y para el XVIII, España se ve como la gran potencia marítima, económica y digamos expansionista europea. Hay otros países hegemónicos que quieren o mantener una posición de equilibrio de poderes o mantener una posición hegemónica frente a esos poderes, o sea, debilitar a los enemigos para ganar influencia y mostrar, digamos, que su causa es justa y que la causa de los demás es una causa injusta, retrógrada. O sea, es decir, para tomar posición frente a los hechos y, digamos, tomar ventaja. Entonces, como los grandes propagadores de la leyenda negra, podemos mencionar a esos tres países, aunque la leyenda negra se propaga, digamos, muy rápidamente por toda Europa, incluso en el siglo XVIII con la fundación de los Estados Unidos y sobre todo en el siglo XIX, van a ser los grandes generadores de estos estereotipos negativos. Básicamente el término o el combate de la leyenda negra nace bajo estos contextos, bajo el contexto sobre todo de España, que se siente pues como lesionada, como menoscabada, menospreciada, el contexto internacional, porque todos le recriminan, digamos, para principios del siglo XX, le recriminan haber sido una potencia colonialista y haber logrado todo su desarrollo eh, por vías del colonialismo y la expropiación de riquezas y de recursos de otros territorios, ¿cierto? Entonces, eh,
muchos españoles en esos contextos, o sea, en Estados Unidos, incluso en Argentina, en Colombia, obviamente, en Europa, salieron en defensa de todos esos valores, o sea, de esos, bueno, digamos, de esos estereotipos negativos para transformarlos en valores, o sea, en estereotipos positivos. Yo, pues, en alguno de los libros he tratado este tema de los estereotipos, pero ya, digamos, sobre, en caso particular sobre los antioqueños, entonces tengo acuñada una palabra que son los introtipos, o sea, los que serían especies de estereotipos generados desde adentro, ¿cierto? Ese intro, pues, como adentro. Entonces, los podemos llamar introtipos, o sea, visiones que hacen los propios españoles para liberarse de esa carga negativa que durante siglos eh, cargaron. Básicamente sucede a vísperas de los primeros 100 años de todos los sucesos de la independencia, ¿cierto? O sea, estamos hablando de 1910 y a partir de ahí, 1900, las fechas importantes, por ejemplo, 1919 en Colombia, que es la batalla de de Boyacá. Boyacá, eh, y en otros contextos, 1810, ¿cierto? En México, en Argentina, que tienen esa fecha como hito fundacional pues, del Estado-Nación. Entonces, a partir de esas fechas, muchos intelectuales, sobre todo españoles, intentan remediar esa situación digamos, generar, como digo, introtipos o estereotipos positivos internos sobre lo que fue la conquista, colonización o como lo quieran llamar del imperio, perdón, de América para formar el imperio español. Es el contexto y como te digo, nace de estos contextos normalmente anglosajones, normalmente en disputa pues como por intereses hegemónicos. Ahora, pasar de lo peor, o sea, de la leyenda negra, que es hablar de lo peor, a pasar a hablar de lo mejor, ¿cierto? O sea, de lo más positivo, lo más digamos, bueno, de los valores civilizatorios, de todas esas cuestiones de romper con esos círculos de violencia y eso, y esa, digamos, esa visión que se tenía tribal de que América era un continente en disputa por tribus y era digamos, desde todo punto de vista Salvaje. salvaje, exacto. Ese estado entre el salvajismo, la barbarie y la civilización, ¿cierto? Esos estadios que para los europeos modernos había que superar para llegar a la civilización, se instalan y entonces, bueno, para superar eso, ese estado de barbarie o de salvajismo, se crea la leyenda rosa, ¿cierto? Que es el otro extremo de la leyenda de lo negativo, pasar a lo superpositivo, pero también en el sentido de propaganda, en el sentido de exageración, de exacerbación y de negación, ¿cierto? Lo que nos sirve lo tomamos y lo destacamos y lo que no nos sirve para argumentar o que no compruebe las hipótesis que estamos manejando, las tesis, lo dejamos a un lado, ¿cierto? Entonces, eh, no sé si existe un punto de equilibrio entre esas dos visiones, pero sí, básicamente respondería a eso. Es una guerra de propaganda positiva y negativa que se ve inmiscuida en este siglo, sobre todo 19 y 20, donde el imperio español decae y surgen otros imperios atlánticos o europeos, como por ejemplo el anglosajón, y bueno, otras potencias imperiales europeas como Austria, o sea, el imperio austrohúngaro, los turcotomanos, o sea, son la disputa de los imperios, o sea, el siglo XIX es, digamos, esa disputa entre imperios.
esa decadencia también de algunos frente a otros, y bajo todo este contexto nacen todas estas narrativas. Gracias, Alejo. Con eso que dijiste, me da pie como para reafirmar eso de que pues realmente la leyenda negra es algo, sí, de disputa geopolítica, ¿cierto? Por lo mismo, no se puede caer pues tampoco en una leyenda rosa, porque precisamente es a la siguiente parte que yo te quería invitar ya a conversar, y es hablar de mitos y verdades, ¿cierto? Porque así como se han propagado mitos sobre el Imperio Español, colonización, conquista, como la quieran llamar, también hay algunas verdades, ¿cierto? No todo fue color de rosa, y tal vez tampoco todo fue color negro, ¿cierto? Así que yo la siguiente parte, ya que tú la tocaste más o menos y hablaste como de la cultura precolombina, eh, como que habláramos más de esos mitos y verdades del Imperio Español. Por ejemplo, Alejandro, te voy a hacer una pregunta caliente, te voy a hacer una pregunta caliente, de la que se habla mucho, y es, ¿realmente se puede hablar de genocidio en América? ¿Realmente los españoles cometieron genocidio contra las culturas prehispánicas? ¿Cómo lo verías tú, Alejandro? Bueno, muy interesante esa pregunta. Normalmente, como buen vasconcelista, pues que soy, yo veo a América como un continente síntesis, en términos, él hablaba en términos muy decimonónicos de raza cósmica, ¿cierto? La de América como un grupo, como un conglomerado humano, como una ecúmene, ¿cierto? Una ecúmene distinta, diversa, ¿cierto? Que se genera a partir de la llegada de los españoles y la mezcla con los indígenas a través de también la llegada de los africanos con los españoles, y que a partir de ese momento, a partir de ese encuentro ya sea en son de disputa o en son de paz o en son de entablar relaciones de paz o de guerra, a partir de ese momento todo cambia y digamos ocurre un fenómeno que muchos pueden decir de globalización, o sea, encuentro de mundos, de continentes que estaban separados por grandes barreras geográficas como los océanos. Y digamos, en ese contexto, oleada tras oleada, América es la gran receptora de inmigración, incluso después de la independencia, con grandes oleadas de europeos, de pues, las masas expatriadas de Europa, de Asia, pues la migración indochina, por ejemplo, japoneses, es decir, las grandes ecúmenes del mundo confluyen en América y generan pues como un continente síntesis, ¿cierto? Eso pues para empezar, como que yo no podría hablar pues como en términos de genocidio, ¿cierto? Entre otras cosas porque lo histórico es un hecho que que no se puede comprobar. Ahora recientemente dos investigadores estadounidenses, me parece que es uno de apellido Robinson, que ganaron el premio Nobel de Economía con un libro más o menos que fue titulado en español ¿Por qué fracasan las naciones? Atribuyen, digamos, todo, bueno, básicamente y muy escuetamente, que los hispanoamericanos fracasamos como naciones porque nos colonizaron los españoles, pero los anglosajones americanos son más exitosos como naciones porque los colonizaron los anglosajones. Pues es la tesis que se maneja, pero es una tesis basada en muchas investigaciones que se hicieron en la primera mitad del siglo XX por los llamados econometras, bueno, los que desarrollaron la econometría norteamericana, eh, o la cliometría, que básicamente era estudiar grandes volúmenes y hacer una producción serial, cuantificable, ¿cierto? Entonces, ellos te dicen ahí, basados en datos y en digamos,
estadísticas, es decir, empiezan a coger los autores, ¿cierto? Y a contrastar datos y a llenar si este autor dijo que el genocidio era, digamos, de 10 millones de habitantes en América Española, y este otro habla de que solo en el continente había 1 millón de personas, o tres, o no, o pues en este momento no tengo las cifras, más o menos ponderar y hacer pues como una historia así cuantificable, donde podían decir cuál fue el fenómeno, digamos, de despoblación que produjeron los europeos en América. Este relato, digamos, es desmontable, pero tiene mucho peso investigativo, tiene hasta, no, como te digo, no un Nobel encima, ¿cierto? Tiene digamos, una fuente teórica empírica de soporte, ¿cierto? Entonces, nosotros atendiendo pues el valor científico de la historia, diríamos que esas fuentes son verídicas, entonces que existió, digamos, un genocidio latente. En realidad son muy cuestionables y son muy, digamos, debatibles. Eh, Primero, basados pues en las fuentes y no conociendo demasiado el caso mexicano, pues porque no tengo estudios en Nueva España, pues como más que Respecto de España. sí, más de lo que uno ha leído por ahí, basándonos en solo Colombia, ¿cierto? El proceso de llegada y colonización de los europeos acá, digamos, bueno, no fue un proceso masivo, ¿cierto? Unos centenares de españoles vienen, muchos recorren el país de norte a sur, ¿cierto? Hay varios intentos pues, de colonizar el país. Eh, Recuerdo una expedición, no sé si fue la de Vadillo o la de, bueno, pero más o menos es como que salen 150 españoles, un poco más, de Cartagena o de Santa Marta y llegan hasta Popayán, me parece, o hasta, eh, bueno, hasta un sitio del interior de, Del de, país. del país, eh, una decena o, bueno, un poco más. Entonces, básicamente así se fundan poblaciones bajo tratados de paz y de guerra, ¿cierto? O sea, hay naciones que están en guerra con otras naciones, entonces normalmente los españoles se hacen aliados de un bando y apoyan ese bando en la guerra contra el otro bando. Todos sabemos que por número es imposible que un centenar de españoles frenen, por ejemplo, un imperio en expansión como el Inca, hablando aquí de Sudamérica, o como los muiscas, que también era un grupo que también estaba en expansión. Y las fuentes revelan pues que hay indígenas, digamos, que reaccionan frente a los nuevos invasores, ¿cierto? O sea, los ven como invasores y los atacan, pero también es por las alianzas que ellos tenían con otros grupos indígenas. Entonces, ese periodo, y es un periodo de corto, perdón, es un periodo de tiempo corto, o sea, corto en el sentido aquí hay que hablar un poco para no descontextualizarnos del derecho de Indias, que es un derecho que nace en las primeras décadas del siglo XVI, digamos, bajo esa polémica que creó Bartolomé de las Casas, la corona, los reyes españoles, los reyes católicos, hacen una especie de debate donde se debate si al indígena se puede esclavizar, si al indígena se puede, cosas como si los indígenas se pueden evangelizar. Entonces, normalmente confluyen una serie de teólogos que dicen, por ejemplo, bueno, para evangelizar hay que tener almas, ¿cierto? Porque lo que ellos pretenden es ganar las almas para el cielo. O sea, la obra, digamos, de propagación de la fe. Para eso se crea, pues eso está reglamentado, se crea la propaganda fides, que es
es el, digamos, el grupo encargado de la propagación de la fe. Entonces, ellos lo que intentan es buscar si el indígena, o sea, ¿qué es el indígena? Se preguntan para, o sea, ¿qué es el otro, cierto? ¿Qué es el conquistado o el digamos, el otro individuo con el que se encuentran en América? Entonces, hay muchos debates. Uno de las primeras afirmaciones es que son capaces de crear música. Entonces, la música es reflejo del alma, o sea que, digamos, los indígenas sí tienen alma, ¿cierto? Muy normal, pues, en una época de mitologías y de cosas extrañas. Si te lees todas las crónicas, vas a encontrar relatos extrañísimos que encuentran aquí seres gigantes. Por ejemplo, encuentran el río Amazonas, le ponen porque encontraron eh, directamente las Amazonas, ¿cierto? O sea, las guerreras Amazonas, California, creo que también le ponen California porque la reina Amazonas era califa, ¿cierto? Entonces, de ahí vienen todos estos míticos y todas estas mitologías y relatos. Entonces se topan con un nuevo ser que es distinto al habitual. Incluso en las crónicas te puedes ver con distintos fenotipos de individuos, pues de pueblos que pululan en América. Pero entonces, volviendo al tema, se centra en eso de si el indígena es capaz de aceptar la evangelización o no. O sea, ese es el principal pretexto Sí. para los españoles asentarse en el territorio, la evangelización. No es ni siquiera la conquista de territorio por conquistar, sino básicamente para ganar almas. Recordemos la bula papal que divide el mundo en dos hemisferios, ¿cierto? Entonces la mitad es de los portugueses y la otra mitad de los españoles. El, si no estoy mal, el Tratado de Tordesillas o algo por ahí. Entonces, toda esta reflexión se introduce y básicamente los españoles ven al indígena como el otro, pero el otro cercano, no como el otro a exterminar sistemáticamente, sino como el otro para negociar, para hacer comercio, por un tratado expansionista, no un tratado supremacista como lo harían pues otras potencias que nosotros estamos por encima moral y económica, tecnológicamente superior. Entonces lo que procede es el exterminio. No, los españoles normalmente se mestizan. Desde muy temprano hay historias de mestizaje, hay historias de, de hijos de hijos mestizos que llegan a ser grandes personajes de la historia en todas las ramas, en la literatura, en los cargos públicos, las alianzas, por ejemplo, con las noblezas indígenas, sobre todo en el Perú, sobre todo en México se ven esas alianzas con las noblezas incas, los aztecas. Aquí también hay, digamos, eh, relatos de que los españoles normalmente se casaban con otras indígenas que también eran nobles para hacerlos también vasallos del rey. Eh, yo pues siempre he visto a los pueblos, pues diferenciado a los pueblos indígenas dentro del imperio español como indios incorporados al imperio o indios no incorporados, ¿cierto? O sea, indios que se resisten al cambio de costumbres, al cambio o digamos a la pérdida territorial, que son situaciones de guerra muy normales y tenemos indios no incorporados hasta el siglo XX. O sea, hay indígenas que no conocen la civilización, entre comillas, hasta muy entrado el siglo XX, o sea, hasta mediados del siglo XX, todavía no eran indígenas, digamos, no contactados, ¿cierto? O que por muchos años habían estado alejados de los blancos, entre comillas. Entonces, para mí no existe
una intención sistemática de exterminio de la población indígena, entre otras cosas, por el tema del catolicismo, que es un muro de contención contra, digamos, la barbarie, ¿cierto? O sea, todos sabemos que los católicos se condenan o se ganan el cielo dependiendo de sus actos. Entonces, esos actos execrables, esos actos de barbarie o de exterminio sistemático, no los veo. Muchas de las razones de las guerras indígenas van a ser sobre todo en lo que llaman los indios caribes, de ahí, digamos, el término geográfico, porque son indígenas normalmente que se asocian con el canibalismo, entre otras prácticas que pueden ser execrables desde el punto de vista de un cristiano, pues que se encuentra con esas prácticas que en Europa también se presentaron en una época, digamos, oscura, en una época muy distante, sobre todo de los sacrificios digamos, a las entidades superiores, ¿cierto? A los dioses o a los semidioses. Es, Normalmente hay relatos de sacrificios humanos, que son prácticas que se pueden encontrar en muchas culturas del mundo, casi todas, pero que en América todavía persistían cuando llegan los españoles, o al menos lo relatan ellos pues como en sus crónicas. Entonces, bajo esa figura digamos, de esos cultos extraños o esos cultos que eran ajenos al catolicismo, que es una mentalidad que digamos, viene con estos españoles o con estos colonos, eh, se establece, digamos, ese paralelismo, ¿cierto? Frente al pagano o frente al otro, pero frente al otro que tiene prácticas que no, digamos, conviven, o prácticas que no se pueden aguantar frente a esos nuevos valores de civilización y pues obviamente, naturalmente europeos, ¿cierto? Entonces, bajo ese punto de vista, digamos, el avance europeo también en América. Todos piensan que el expansionismo europeo es por el comercio o por la guerra, o sea, es un imperio belicoso, expansionista por sí mismo, por el territorio, ¿cierto? O por el comercio. Normalmente nos dicen que Colombino, buscando la ruta, la fuente de las especias, ¿cierto? De esa ruta de las especias, o sea, el comercio. El interés expansionista español fue por intereses comerciales. Y cuando se toca con el territorio, obviamente por intereses territoriales y por intereses extractivos de riquezas. Pero se nos olvida el interés, pues que una de las grandes formas de expansionismo de estos imperios también es la religión, ¿cierto? Básicamente es la que justifica la llegada pues de estos individuos desde su punto de vista y desde su cosmovisión del mundo, ¿cierto? Que ven a estos paganos como digamos, seres que cayeron en una especie de tiranía, ¿cierto? Una especie de tiranía ya sea por sus dioses o por sus jefes o por sus clases sacerdotales. Normalmente se le atribuye a las clases sacerdotales estos rituales estas prácticas religiosas, como te digo, que no son compatibles. Entonces, pero también ellos hablan en las crónicas, de pueblos que estaban subyugados por esas, por otros pueblos indígenas. exacto, por esas castas. Por ejemplo, recuerdo mucho para el caso de México las guerras de las flores o las guerras floridas, que eran guerras donde se iban a cazar hombres para entregarlos en sacrificio a los dioses, eh, De que, estas tribus. sí, Quetzalcóatl, por ejemplo, y entre otros.
Entonces, estos eran pueblos ya dominados, por ejemplo, los toltecas, ¿cierto? Que se unen, perdón, los toltecas no, los toltecas son, bueno, ahora mismo no ¿Aztecas o tengo, cuál será? no, no. Hay un gran pueblo que dio miles de hombres para la conquista de Tenochtitlán. O sea, un pueblo indígena que le dio hombres a Cortés. Exactamente, que Ok. aportó hombres para la conquista de Tenochtitlán. La ciudad se dice hasta el momento más poblada del mundo, incluso puede superar a Constantinopla, que era la ciudad más poblada del viejo mundo. Tenochtitlán era la ciudad más poblada de América, sin duda. Y por número, Hernán Cortés, con un grupo reducido de hombres, no podía subyugar porque es que los aztecas fueron a la guerra, ¿cierto? Directamente. Entonces, por número, o sea, les manda 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 hombres y 100, 200, 300 españoles no pueden doblegar jamás, ¿cierto? A miles de hombres. Entonces, estas tribus ahora mismo se me va pues el nombre exactamente, pero son los que más, son una serie de pueblos circundantes pues de los aztecas y bueno, este pueblo en particular le aporta gran número de hombres a Cortés. Incluso se vuelven tan aliados de la corona que más adelante participan en la conquista del sudeste asiático, o sea, las Filipinas, de otros grupos. Son grupos que son privilegiados dentro del imperio, hay que decirlo, o sea, las castas que hacen alianza con los españoles, que si hay, digamos, que hacen pactos con los españoles, pasan a ser las clases dominantes, ¿cierto? Las clases privilegiadas, las clases, se mantiene todo el sistema, se respeta el sistema piramidal de los indígenas. Las únicas exigencias, digamos, que se les hacen es la conversión, ¿cierto? La conversión. Muchos indígenas no tienen problema en esa conversión porque básicamente el cristianismo también proviene de una mitología, ¿cierto? De un mito hegemónico que fue el cristianismo que se expandió en la Europa medieval, pero o sea, desde el principio, bueno, desde el siglo primero el cristianismo se ve como un movimiento en expansión. Entonces, más o menos en la Edad Media es donde ocurre, bueno, primero el Imperio Romano, pero después la expansión hacia los pueblos paganos del norte y bueno, de muchos, pues ahí tiene que ver, por ejemplo, la conversión de Francia como la hija Primigenia, o como es primogénita. primigenia, sí, del cristianismo, porque si no estoy mal, los carolingios son los primeros que adoptan el cristianismo, o sea, que expanden el cristianismo y lo hacen grande realmente en toda Europa, porque antes había pues como tolerancia, bueno, también los romanos con Teodosio, pues con el cristianismo adquiere, digamos, la religión oficial del imperio, ¿cierto? El catolicismo es un movimiento en expansión y también absorbe a los pueblos paganos del norte de Europa en este caso, y los absorbe bajo un sincretismo, ¿cierto? O sea, no erradica sus formas de sus creencias, sino que también las absorbe como lo harían los romanos, ¿cierto? Entonces, Sí. muchos digamos, los santos del santoral católico, los paganos ya los tenían incorporados, entonces hay un santo para cada cosa, ¿cierto? Entonces, bueno, el mismo mito crístico, pues, o sea, ya los paganos ya tenían incorporados, pues, como esos mitos. Entonces, para muchos, y los paganos en este caso americanos, no era muy difícil aceptar el cristianismo, eh,
por este Y, posible sincretismo que hay también. exacto. Entonces hay un sincretismo también. Entonces, muchos de esta clase alta, de estas castas, porque básicamente los pueblos indígenas eran pueblos piramidales de castas, tribales, ¿cierto? Eh, y también pueblos complejos, altamente civilizados como los aztecas, incas, entre otros. Es que se nos olvida, pues, pensamos que la civilización es lineal, ¿cierto? O sea, los procesos civilizatorios son lineales, en cambio son más bien de altibajos, ¿cierto? Hay grandes civilizaciones también en América, pues, que podemos encontrar por las grandes estructuras líticas que podemos encontrar desde Perú hasta los Estados Unidos, por ejemplo, donde también hay figuras monumentales eh, hechas por civilizaciones de las cuales desconocemos en este momento. Entonces, básicamente es eso. Todo esto para hablar de que no creo mucho en el genocidio, o sea, Que no es comprobable, como lo decías no tú. es comprobable, sino que es un hecho histórico de expansión por varios motivos, digamos, recapitulando y resumiendo, por el cual unos pueblos hacen tratados de paz o tratados de guerra, ¿cierto? No hay una intención sistemática de borrar a los indígenas, sino ya los hubieran borrado y tenemos indígenas ahora hasta la actualidad y tenemos pueblos indígenas en todo el 19. Gran Exactamente. parte de los territorios del país eran pueblos indígenas en Colombia, hasta, o sea, protegidos durante la época de la independencia, ¿cierto? Después de la época de independencia, esos pueblos entran en decadencia y es en el siglo XX cuando, en el caso particular de Colombia, todos los pueblos pasan bajo el pretexto de que sean ciudadanos, pasan a ser ya dominados por el Estado, bueno, ciudadanos, o sea, que pagan impuestos y también, curiosamente, utilizan a las comunidades religiosas. Pues aquí está, por ejemplo, la Santa Laura, ¿cierto? Que fue convertida en santa por la labor misional que hizo contra, pues, bueno, contra o a favor, como se quiera llamar, de los indígenas del occidente colombiano. O sea, Ujú. la labor de ella fue evangelizar, pero el Estado la apoyó en el sentido de que al Estado le convenía atraer nuevos ciudadanos que aportaran impuestos, que aportaran a las arcas del Estado y controlar territorios que estaban dispersos, territorios que no se podían colonizar. Todos sabemos que la colonización del Urabá fue a causa de estas leyes que se comienzan a promulgar a partir de 1890 con el gobierno de Rafael Reyes, pero que no se concretan en la década del 90, sino en las primeras décadas del siglo XX. Los antioqueños, por ejemplo, en la década de 1930, estamos ya pensando en Urabá y la carretera al mar, porque los territorios ya fueron ganados a los indígenas. Entonces tenemos fenómenos de retracción de los pueblos indígenas en todo el siglo XX, más brutales y más tesos, diría yo, que los mismos españoles, pues que las guerras que hicieron los españoles, o similares inclusive. En Argentina ni se diga, todos los territorios arrebatados, por ejemplo, en la Patagonia, ahora recuerdo, pues esos Trinquelauquen, o sea, esos pueblos que antes eran indígenas y que esos colonos europeos ya que reciben parte de las inmigraciones del mundo, o sea, que ya no eran españoles, sino italianos, alemanes, etcétera. Lo digo porque en muchos de estos pueblos en este momento recuerdo un mural donde se ensalza el avance de los europeos frente a los indígenas, o sea, la confrontación. Y estamos hablando finales del siglo XIX y finales del siglo y principios del siglo XX, Alejandro, donde ocurrió un gran exterminio, sí. disculpa, es que con lo que estás diciendo me recuerda al documental que te hablaba que vi, España, la primera globalización. No sé si recuerdas
en un momento cuando este señor Marcelo Gullo habla de un expresidente argentino, Domingo Sarmiento, creo. Creo como que en siglo XIX en Argentina sí se puede hablar como que hubo un exterminio contra población indígena. ¿Cómo lo ves tú? Claro, y no, muchos no lo han querido reconocer porque, bueno, es el hito civilizatorio argentino. O sea, es la fundación del Estado-Nación, es la fundación de la argentinidad, ¿cierto? Con un discurso de atracción de inmigrantes y de formar de diversos pueblos del mundo un pueblo único y singular como los argentinos. Eh, pues ese fenómeno de expansión hacia las fronteras eh, de los indígenas, sobre todo en la Patagonia, es latente y es violento, ¿cierto? Ese sí es un exterminio real, similar al exterminio que ocurrió en las praderas norteamericanas, o sea, de los indígenas, de los Sioux, de los Apaches, o sea, de las grandes guerras indias, como las llaman los estadounidenses, o sea, las guerras indias como unas guerras internas que existieron entre los indios y los colonos, pero en realidad eran campañas de avances hacia la costa oeste. Todos conocemos las películas del oeste americano, donde todos estos colonos también europeos, bajo ese mito fundacional de un país de inmigrantes, avanzan, pero sobre territorios que ya estaban ocupados. Y estaban ocupados por comunidades indígenas que los españoles habían protegido dentro de sus sistemas de alianzas y de fronteras, como los apaches, bueno, esos pueblos que ya hemos mencionado, los apaches, por ejemplo, que están a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, bueno, en Sonora, eh, Los rojos, pieles rojas, también. sí, o sea, una serie de grupos que, por ejemplo, Jerónimo era un indio un indio, perdón, un indio católico, o sea, él nació católico, no fue un converso, sino él ya nació católico y le hizo la guerra a los americanos y muchas veces se escondía en la frontera. Eh, y todos conocemos las películas pues, del oeste que nos hablan siempre como ese hito de colonización, la colonización del oeste, o sea, de la frontera inexpugnable. Pero como te digo, a causa, en este caso sí, de la masacre de los indígenas y del confinamiento en reservas, del confinamiento en reservas. Entonces, el siglo XIX es un gran siglo de exterminio. El siglo XX también es un gran siglo de exterminio del indígena. Y en Colombia, como te digo, no se queda atrás. Eh, Perdón, Alejandro, es que me parece muy importante eso porque muy importante lo que tú estás diciendo y para las personas que nos lleguen a ver. El siglo XIX, como tú lo dices, es un gran siglo de exterminio, el siglo XX también, y paradójicamente, el siglo XIX, pues digamos, solamente al inicio, pero después no, y siglo XX ya España no está presente en América, ¿cierto? Y ya luego, después como lo hablaremos luego de las independencias y todas estas controversias que hay, o sea, es realmente muy fuerte también como la leyenda negra llega a jugar pues en nuestra mente, porque Alejo, normalmente no vemos nunca a nadie ni en medios de comunicación condenando a Estados Unidos pues por lo que hicieron y es muy interesante, bueno, el poder de la propaganda, ¿cierto? La guerra pues por las mentes, la opinión pública, pero es que me parece súper interesante eso de que o sea, Estados Unidos, ya siendo Estados Unidos, ¿cierto? Va y conquista el oeste y lo logra también precisamente por ese vacío que deja el Imperio Español, ¿cierto? Durante 300 años no se produce realmente un asesinato sistemático de indígenas, entonces se podría hablar que los españoles, entre comillas, no sé hasta dónde se puede hablar así, que los protegieron. Entonces, o sea, me parece eso muy interesante como hacer ese hincapié para que la gente se lo lleve. Y estos relatos negrolegendarios que yo siento que no nos dejan como realmente ver la verdad de la historia
Y no, súper interesante. Alejo, te corté también un poquito ahí porque me gustaría como tratarlo más adelante. Yo quisiera volver em, sobre lo que tú hablabas del componente religioso católico, porque como tú me lo decías también en una charla que tuvimos ya hace unos días, el Imperio Español es un imperio católico, ¿cierto? Y esto es lo que también la gente se le olvida. Y bueno, los españoles respetaron las castas que habían, los nobles indígenas que tenían, y vieron indígenas que subieron de estrato social, como según tú lo cuentas, porque como tú nos cuentas, hubieron indígenas que lucharon junto a los españoles, por ejemplo, en Filipinas, ¿cierto? Por dar un ejemplo. Eh, yo quisiera entrar en este debate, Alejo, para ver tú qué piensas sobre el que algunos historiadores, principalmente españoles, es que yo he escuchado de que España, el Imperio Español fue o pudo haber sido como una modernidad alternativa, en el sentido de que, pues mira todos los ejemplos que estamos dando. En el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿cierto? Que es una expansión religiosa, no solamente pues de conquista de tierras y oro. No sé, Alejo, como qué opinión te merece a ti esta aseveración de modernidad alternativa. ¿Cómo lo ves tú? Pues, bueno, bueno, yo por el contrario pensaría que al contrario, España es un muro de contención frente a la modernidad. Es decir, España, bueno, y digamos la civilización española, o sea, desde el punto de vista, la civilización que los españoles incuban en América y el imperio español en, en general, es, digamos, tiene una visión del antiguo régimen, ¿cierto? Yo diría que al contrario, el modernismo o los procesos de modernización o modernización alternativa, como llaman, entran más a partir del protestantismo, ¿cierto? Se aceleran, por ejemplo, en Europa, se aceleran todos estos procesos. De hecho, yo reflexionaba, pues, eh, en cuanto al modelo protestante y el modelo católico, ¿cierto? Los países protestantes son los que absorben más rápidamente todos estos valores modernos, ¿cierto? De la modernidad. Mientras que los países católicos normalmente son más un muro de contención frente a estos fenómenos. Esto tiene que ver mucho con ya lo que habíamos mencionado de este premio Nobel que menciona eso, cómo los anglosajones protestantes y blancos eh, son más progresivos bueno, y es una tesis ya centenaria pues de Max Weber que indica que existe una especie de espíritu empresarial o un espíritu emprendedor entre los protestantes frente a los católicos. O sea que básicamente los protestantes fueron los que fueron capaces de desarrollar el capitalismo y desarrollar todas las corrientes modernas, eh, no teniendo en cuenta que ya, digamos, el capitalismo, digamos, que se generó en Hispanoamérica a partir de ese fenómeno de globalización, de unificación de los dos océanos, ¿cierto? A través de rutas comerciales donde Nueva España era sin duda un epicentro importante, pero era tan importante como el Caribe, ¿cierto? O sea, o sea, ahí yo sé que Nueva España, o sea, México, Acapulco, Veracruz, Guadalajara, eran sitios importantes que unían, digamos, el imperio a ambos lados de los océanos. En ese sentido, bueno, pero se olvidan o no se menciona mucho, en este caso, la crítica, pues que una vez incluso ya hicimos frente al documental, pues la Hispanoamérica, la primera globalización,
que el caso de Cartagena pues no se mencionaba mucho, ¿cierto? No se mencionaba que los ingleses intentaron capturar Cartagena muchas veces, intentaron capturar Portobelo, intentaron capturar La Habana, intentaron capturar La Guaira en Venezuela, intentaron capturar Santa Marta. Los piratas ingleses se dirigían a estos centros precisamente no porque fueran los sitios más pobres o más periféricos de todo el imperio, sino por lo contrario, porque es donde estaban las grandes riquezas que venían del Potosí, que venían de, bueno, del Alto Perú, ¿cierto? Que venían del reino del Perú, que venían, por ejemplo, de Antioquia, toda la economía extractiva del oro que tenían pues los españoles, el circuito montado pues que tenía el imperio hispánico de traer mercancías desde la China y que llegaran, por ejemplo, a sitios como Cartagena y que a Cartagena fueran introducidos por el río Magdalena al interior pues del virreinato de la Nueva Granada o incluso al Perú y unas rutas que conectaban, por ejemplo, el Alto Perú y más allá del Alto Perú, la audiencia de Chacras, lo que fue Argentina, pues la Argentina con el Río de la Plata y todo esto con el norte, o sea, habían rutas, o sea, con Cartagena inclusive, habían rutas de comercio que se expandían por todo, internas por todo el hemisferio, no solo por barco, sino por tierra y por ríos, que hacían de este un imperio impresionante. Entonces, ¿cómo no van a desarrollar el capitalismo, la industrialización temprana, cuando se habla que el tejido industrial que existía desde Cartagena hasta Quito era pues considerable, era numeroso y pues abastecía todo este vasto imperio, o sea, básicamente estamos hablando de un imperio colosal, ¿cierto? Un imperio que desarrolló el mercantilismo y el capitalismo, digamos, a escala sin precedentes. Entonces, por esas vías, ¿cierto? Por esas vías, los procesos de modernización, en el caso concreto de Colombia, solo entran en el siglo XVIII por la ilustración, ¿cierto? La ilustración es un fenómeno modernizador. De hecho, todos estos avances se le debe pues como a Francisco Javier Guerra, que habla de los procesos de independencia como un proceso más de modernización, ¿cierto? Un proceso verdadero de modernización, que otros países ya lo habían conseguido más antes, pues, o sea, anterior a nosotros. Sin embargo, que nosotros llevamos la delantera a otros países, como por ejemplo Alemania o Italia, que o sea, son sociedades premodernas, ¿cierto? O sea, son sociedades que absorben la modernización o que se constituyen como estados modernos, estados-naciones, ya finalizando el siglo XIX. Nosotros fuimos primero que esos estados, un estado-nación. Pero antes que nosotros estaban los Estados Unidos, estaba la Revolución Francesa, que fue un hito también, eh, no solo revolucionario, sino un modernizador, o sea, que, digamos, frena el poder, el absolutismo monárquico, que frena, bueno, que genera la separación de los poderes, que genera una serie de ideas y bueno, la ilustración es básicamente un fenómeno francés y también británico, ¿cierto? Pero básicamente nuestros próceres de la independencia absorben todas estas ideas a través de los franceses, no tanto por los británicos, o sea, los pensadores británicos no eran tan comentados tanto como los franceses, ¿cierto? En ese sentido, no estoy de acuerdo pues con la afirmación. Para mí, el granito modernizador del país es la independencia, al punto de que es un fenómeno inacabado porque
se implanta digamos, un Estado moderno, o sea, una república, en un pueblo con una mentalidad de antiguo régimen, o sea que es muy difícil para la república instaurar este nuevo paradigma, ¿cierto? O sea, no lo logran ni siquiera en el siglo XIX. La conflictividad del país en el siglo XIX, precisamente por estos fenómenos entre el librecambismo y el proteccionismo, entre las ideas liberales o las ideas conservadoras, entre los estados federales o los estados centrales, no se resuelve durante el siglo XIX. Digamos, un periodo donde se observa eso y se observa este fenómeno y a todo nivel. O sea, básicamente, por ejemplo, en los cantones o en las provincias donde imperan los jefes políticos, a modo, hoy los llamaríamos como alcaldes o, o bueno, sí, sería un cargo como el de alcalde, ¿cierto? De un sitio periférico. O sea, nosotros adoptamos el modelo francés de república, ¿cierto? La república tiene unos departamentos, los departamentos tienen unos el sitio, bueno, unos cantones, ¿cierto? Y los cantones son los jefes políticos, los que en este momento diríamos como alcaldes. Luego están los gobernadores y luego están bueno, ya el cargo de presidente de la República. Entonces, a todo nivel se observa esa lucha o esa pugna entre el antiguo régimen, o sea, los antiguos privilegios, que básicamente aquí estamos mencionando un asunto de privilegio, ¿cierto? O sea, cómo el poder de la República es un poder centralizador de precisamente el poder económico y el poder político, ¿cierto? O sea, lo quiere centralizar en un mismo poder, valga pues con la redundancia, y arrebatar digamos, esa capacidad de los clanes, de los jefes políticos, aquí los llamamos los caudillos Gamonales he escuchado de ellos también. poligamonales, Mm. fenómeno que se mantiene hasta ahora, todavía hay gamonales políticos, ¿cierto? Es decir, ¿por qué pensar que en el siglo XIX estos individuos que tenían control sobre la población, o sea, control de hombres, por ejemplo, o sea, controlaban las masas, controlaban la política a nivel local y controlaban la economía porque eran los grandes terratenientes y los grandes comerciantes y los grandes señores a modo feudal, pues de señores feudales, pues, o sea, gamonales en todo el sentido de la palabra y caudillos, o caciques también se les llaman. Eh, ¿Por qué querrían ellos perder el control político y económico de sus localidades frente a un poder nacional? Y más allá del poder nacional, un poder transnacional, porque eso se esconde también detrás de la independencia. Los poderes transnacionales, los poderes del capitalismo pues, internacional. Entonces, digamos, bueno, a este nivel se observa esa resistencia frente a la modernidad. ¿Por qué? Porque son sociedades de antiguo régimen que se rigen bajo estos parámetros que, digamos, están siempre en contraposición entre las redes centralizadoras del poder o las redes que atomizan el poder, ¿cierto? Hoy más conocidos como caudillos, fenómeno que todavía se ve. Entonces todavía hay una resistencia frente a asumirse como el papel de ciudadanos, o sea, de individuos y no de colectivos, no de comunidades. Es una pugna. Entonces yo pienso que no hay premodernidad con el Imperio Hispánico, o sea, es un fenómeno más reciente, es un fenómeno atribuible a la independencia,
la entrada pues de la modernidad, y es un fenómeno inacabado, o sea que todavía no ha terminado pues de recoger eh, el resto de esos cambios y esas revoluciones, contrario a los países europeos donde sí estas revoluciones y este espíritu moderno ha triunfado, como por ejemplo las sociedades nórdicas, las sociedades de Europa Central, ¿cierto? Que sí son verdaderas sociedades eh, de derecho, Moderna. modernas, sociedades donde el concepto de ciudadano tiene alguna validez. Aquí se desdibuja un poco entre la politiquería, entre la maniobra y entre el gamonalismo, Clientelismo, ¿cierto? el clientelismo, exactamente, porque son prácticas, imagínate, del antiguo régimen que hoy son tipificadas como corrupción, pero antes no eran tipificadas como corrupción, toda vez que se premiaba al buen servicio, o sea, al que se servía al rey y a las instancias del Estado, y se castigaba ante un desacato, ante una desaveniencia, ante una afrenta contra estos poderes como la iglesia, el Estado y el rey, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el proceso de secularización de estas ciudades europeas es importante en este momento. O sea, el abandono de la religión digamos, el individualismo es mayor, mientras que en estas sociedades son más resistentes a esos cambios. Entonces, yo no pensaría el imperio español como un imperio que abre las puertas a la modernidad. Por el contrario, antes es un muro de contención frente a estos valores.